Vamos entonces a la última parte del día de hoy y del encuentro, recibiendo y presentando al juez Alfredo López, que la verdad es un honor tenerlo entre nosotros y que agradecemos muchísimo su generosidad y su disponibilidad para estar este año con nosotros. El doctor Alfredo Eugenio López ha nacido en el 58 en Buenos Aires. Decimos que cursó sus estudios primarios y secundarios en Nuestra Señora de Fátima, de Capital, y egresó con el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires. Todavía pueden salir cosas buenas de la Universidad de Buenos Aires, en 1984, ejerciendo la profesión en la ciudad de Buenos Aires durante el 84 y 85 en la Cátedra de Derecho Internacional Público. Posteriormente se radicó en Río Gallegos, ejerciendo funciones judiciales en el Poder Judicial en Santa Cruz, como secretario, luego como defensor oficial, posteriormente como juez en el Juzgado Provincial número 1, y en el 2002 asume el cargo de juez federal en el Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, obtenido por concurso, cargo que desempeña hasta la actualidad, en la actualidad. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con el cargo de profesor de Derecho Privado, y también ha sido designado por la Diócesis de Río Gallegos como asesor del Obispado en materia educativa. En la década de los 90 conformó y fue presidente del Centro de Estudios Territoriales de la provincia de Santa Cruz, con motivo del conflicto con Chile respecto de los hielos continentales y Laguna del Desierto. Actualmente coordina en la ciudad de Mar del Plata el Centro Nacional de Estudios Nadie Menos, cuyo objeto es la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Finalmente, cabe destacar que ha concurrido a muchos seminarios y jornadas de derecho público y privado en calidad de asistente como de disertante. Recientemente ha publicado el libro Resistir para Reconquistar, presentado en varias provincias de nuestra patria y cuya lectura les recomendamos calurosamente porque no se puede reconquistar la patria si primero no se resiste claramente a los enemigos. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la justicia, del derecho, que es la parte que a mí me toca. Y dentro de la justicia como búsqueda de la verdad. Joseph Pieper, en su obra Las virtudes fundamentales, considera la justicia como una de las virtudes más importantes, que es esencial para la vida humana y que permite, junto a la prudencia, que es la capacidad para discernir el bien del mal y actuar en consecuencia, la templanza, que es la capacidad para controlar los deseos y las pasiones, y la fortaleza o valentía, que es la capacidad para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos. Así, la virtud de la justicia está interconectada con las demás virtudes que se potencian o refuerzan mutuamente. Asimismo, Pieper sostiene que la falta de estas virtudes lleva a la deshumanización y a la degradación. En consecuencia, la justicia, que es la virtud que regula las relaciones sociales, o dicho de otra forma, de los particulares con la sociedad, no es aséptica, sino que debe necesariamente ser acompañada por las demás virtudes, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Es decir, que la justicia es una virtud importante, fundamental, para llegar a la verdad, pero debe estar acompañada con las demás virtudes, la de la prudencia, templanza y fortaleza. Por supuesto, y como consecuencia de nuestra naturaleza caída, como toda obra humana, la justicia terrenal nunca será absoluta. Solo se puede elevar a la máxima expresión humanamente posible con la iluminación divina, es decir, con la ayuda de Dios. Solo la justicia divina es absoluta. Y acá yo haría un pequeño punto, porque hay, y ustedes lo han visto sociológicamente, una búsqueda de la justicia humana como una justicia absoluta. Ustedes ven cuando ocurre algún hecho
significativo, una muerte, una desgracia, un accidente, etcétera, entonces un delito, la gente manifiesta y dice, queremos justicia, como una entelequia. No hay una conciencia que siempre la justicia humana va a ser relativa, no va a ser perfecta, solo la justicia divina lo es. Y esto es un producto del laicismo, que desconociendo esa justicia divina, se busca una justicia terrena absoluta que es imposible de alcanzar. Es como los paradigmas del liberalismo o el comunismo, la búsqueda de un paraíso en la tierra. No existe un paraíso de la justicia, donde los hombres resolvamos con justicia absoluta. Sí existe la posibilidad de acercarnos a lo que más se pueda de la justicia con la ayuda de Dios, como dijimos. Otro punto importante que está vinculado con lo que acabamos de mencionar es el derecho natural. El derecho natural existe en el corazón de todos los hombres porque ese sentido de justicia está impregnado por Dios. Es lo que reconocemos y llamamos como derecho natural. Lo vemos plasmado por escrito en el Decálogo, que es una normativa que recoge el derecho natural preexistente a cualquier norma escrita anteriormente. Razón por la cual las normas escritas que contrarían el derecho natural son injustas. Es decir, a la pregunta, ¿puede haber leyes injustas? Sí, por supuesto puede haber leyes injustas. Cuando el derecho positivo, la norma escrita, contradice el derecho natural, estamos frente a una ley o norma a la cual tenemos el derecho de resistir, en virtud del derecho de resistencia a la opresión. En consecuencia, el derecho positivo debe estar siempre adecuado e inspirado por el derecho natural. De esa forma se puede alcanzar una justicia humana que busca la verdad porque hay en ella una búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza. Es decir, que la justicia tiene que tener un contenido moral, no puede ser aséptica. Tiene que tener estos elementos de búsqueda del bien, la verdad y la belleza, de manera tal que se permita llegar, como dijimos, al máximo nivel de justicia dentro de lo humanamente posible. Cuando se altera esta concepción de la justicia como búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza a través de un derecho positivo, desarraigado de cualquier norma moral y fundado exclusivamente en el falso mito de la soberanía popular, lo cual no significa otra cosa que no reconocer la existencia previa a la ley de normas en sentido material y de carácter objetivo. En consecuencia, se impone el subjetivismo, es decir, ya no hay una verdad, sino que la verdad es relativa. Por lo tanto, hay miles, millones de verdades y dependerán del sufragio universal. El bien, entre comillas, será el que la mayoría diga, lo cual es una falsedad absoluta, porque la verdad, como sabemos, es objetiva. Derogada la verdad por el capricho de una mayoría circunstancial de los representantes del denominado pueblo, que a su arbitrio y sin lazo alguno con el derecho natural legislan y producen así leyes injustas que repugnan a la conciencia humana. Así, en el mundo moderno hemos observado que se han sancionado leyes injustas, desvinculadas del derecho natural y, en consecuencia, antihumanas. Basta señalar los casos más aberrantes que todos conocen, como las leyes que autorizan y hasta reconocen como un derecho al crimen del aborto, que no es otra cosa que el asesinato del niño por nacer en el vientre materno, o también ahora la eutanasia, que no es otra cosa que lisa y llanamente el asesinato. Pero debemos distinguir respecto a este tema lo que la doctrina de la Iglesia ha enseñado. Una cosa es la eutanasia y otra cosa es el encarnizamiento terapéutico, y hay que hacer una distinción aquí. Porque la Iglesia está en contra de la aplicación de terapias exageradas que prolongan la vida, produciendo un daño familiar
y personal aquel que lo padece. Entonces, esto es un tema que no tiene nada que ver con la eutanasia. A veces se confunde, porque la eutanasia es provocar artificialmente la muerte. En cambio, las terapias que continúan la vida humana sin ser agresivas es lo que debe aplicarse. Pero cuando esas terapias exceden lo razonable, sin llegar a provocar la muerte directamente, como es la eutanasia, es cuestionado por la Iglesia Católica y es razonable. O sea, prolongar la vida aplicando terapias crueles es encarnizamiento terapéutico. Eutanasia es provocar la muerte mediante elementos artificiales. Siempre se pone como ejemplo para justificar la eutanasia, que dicho sea de paso, en nuestro país ya tenemos varios proyectos de ley presentados, porque es el otro paso que sigue al aborto en esta revolución anticristiana que estamos observando. Como en la ventana de Overton, se comienza con el argumento de quitar la vida a los ancianos que sufren una enfermedad terminal, justificando en evitarle padecimientos al anciano, a la familia, etc. Y se termina aplicando, como ya hemos visto, por ejemplo, en Canadá, por razones de pobreza, o en Holanda, en el caso de una adolescente por depresión. Así como ya tenemos en nuestro país una ley de aborto tan amplia que hasta puede ejecutarse a un niño por nacer hasta el momento del parto por la sola declaración de la mujer de haber sufrido una supuesta violación que no requiere la presentación de una denuncia ni policial ni penal, es decir, puede ser inventada, o puede alegar una afectación psíquica o laboral que le podría producir el nacimiento de la criatura, y con solo su declaración la ley admite que se pueda practicar el crimen del aborto. Respecto de la eutanasia, ya existen varios proyectos de ley, como dijimos, presentados por todo el arco político partidocrático, porque en esta supuesta lucha entre derecha e izquierda sabemos, es como decía Rapaun, la infamia, ¿no? Es decir, se inventan dos mentiras que se pelean entre ellas para hacer creer que hay una dialéctica verdadera, pero todos responden, en este caso, al nuevo orden mundial, a la Agenda 2030, etcétera. Es decir, tanto derecha como izquierda, en lo fundamental, en lo esencial, están de acuerdo. Disputan cuestiones menores para hacer creer que se pelean entre ellos. Frente a esta realidad, debemos tener en claro que la obediencia a la ley está vinculado a lo justo de la misma, ya que pudiendo en este sistema, como vemos, existir leyes injustas, es lícito, es legítimo, es necesario desobedecer lo injusto. Esta cuestión no es nueva, la que acabamos de señalar, la desobediencia. Ya lo veían los griegos, que tenían una mentalidad filosófica realista, es decir, la realidad no era el antojo del hombre, sino que el hombre reconocía, descubría la realidad, el derecho natural y la verdad. Por supuesto, esto no es siempre inmediato, así se entiende que históricamente pueblos que más tardíamente han logrado descubrir la existencia de ese derecho natural al que aludimos, porque sabemos que existieron pseudoculturas que admitían los sacrificios humanos y por lo tanto fueron descubriendo progresivamente la verdad. Perdón, Esto se ve perfectamente en Antígona,
donde los griegos reconocieron la existencia de un derecho superior a las decisiones de los reyes, ¿no? En Antígona se enfrenta al rey en virtud de que después de haber matado a su marido no lo dejaba enterrar, ¿no es cierto? Entonces Antígona se enfrenta y le dice: primero están las leyes de los dioses antes que las leyes de los hombres. Y esto lo podemos trasladar a lo que hemos señalado y que también lo expuso de esa manera Santo Tomás. Santo Tomás lo expuso en el Tratado del Regno, donde se reconoce el derecho de resistencia a la opresión, y hoy observamos que estamos dando un giro y volviendo al primitivismo. Volvemos al primitivismo porque el aborto, como la eutanasia, es una reproducción de los sacrificios humanos primitivos, a los que aludimos de estas pseudoculturas que no alcanzaban a conocer la verdad. Porque la verdad es también un proceso, y es un proceso y es una gracia de Dios también. Por eso tenemos la obligación de difundirla. Con la venida de Cristo, por supuesto, se terminaron los sacrificios humanos, se iluminó la revelación con un más amplio conocimiento del derecho natural para el hombre, porque Cristo es el Cordero que se sacrificó de una vez y para siempre por nuestros pecados, y ya nunca más fue necesario hacer sacrificios a los dioses. Así llegamos a este primitivismo que aludimos, donde hay una situación donde no hay paz y no hay justicia. Creo que los crímenes aberrantes del aborto y de la eutanasia, es decir, impedimos que nazcan los niños y matamos a los ancianos, es el síntoma más visible de la decadencia de Occidente en su carácter cristiano, porque no se puede hablar de un Occidente que no sea cristiano. Cuando hoy se habla de Occidente, más bien se está hablando de un lugar, pero no de una cultura cristiana. Otro punto importante es el de la legítima defensa. La justicia es condición previa a la paz. Por ello debemos ser pacíficos, pero no pacifistas, ya que tenemos el derecho a defendernos frente a la agresión mediante el ejercicio de la legítima defensa, que no es solo individual, sino que se transfiere también a las naciones. Las naciones también tienen el derecho a la legítima defensa, como los individuos. Otro aspecto de la falsedad del pensamiento individualista es que el hombre aislado, Robinson Crusoe, no existe. El hombre, ya lo veían los clásicos, tiene el instinto de vivir en sociedad, por lo cual lo que hacemos necesariamente afecta a los demás. No queda duda de esto tanto en los casos como hemos señalado del aborto, donde asesinamos a un tercero, a un niño por nacer, o de la eutanasia, donde disponemos de nuestra vida, que no es propia y que además afecta a terceros, porque el hombre vive en sociedad, tiene familia, tiene amigos, tiene hijos, padres, etc. Es decir, la persona que practica la eutanasia no está tomando una decisión individual, que tampoco la puede tomar porque la vida le fue dada. Es decir, no la compró la vida, le fue dada y tiene el deber de custodiarla y de guardarla. Pero existen otros aspectos donde se esgrime este derecho a la decisión personalísima, que es falso. Por ejemplo, con todas las legislaciones, acá hay gente de Uruguay que me saludó, ocurre con la legislación uruguaya y está ocurriendo ahora con la jurisprudencia, pero también con proyectos de ley, de normas permisivas para la legalización de las drogas, donde el individuo es considerado falsamente aislado, es decir, se hace una teoría donde el individuo puede disponer de su cuerpo, hacer lo que puede, drogarse, que no pasa nada.
es el ejercicio de su libertad. Se puede dañar a sí mismo sin contemplar, como dijimos antes, que se afecta a terceros, necesariamente se afecta a terceros. Y por supuesto, como dijimos también respecto de la eutanasia, no se puede disponer libremente del propio cuerpo porque el cuerpo le fue dado por Dios, no lo adquirió en una tienda. Es decir, un hombre utópico que no existe en la realidad, que pareciera en consecuencia no tener familia, amigos, etcétera, que se verían indudablemente afectadas por este falso derecho. Porque además debemos observar como en estos casos la vida, que es un don que fue dado, y por lo tanto no somos dueños de ella, sino que debemos ser responsables en guardarla para el bien propio y de los demás, de nuestra familia y de nuestra nación. Injusticia global. Toda esta falsa ideología que hemos mencionado respecto a la naturaleza humana como una posición positivista y subjetivista que la revolución anticristiana ha impuesto a las naciones, se ha agudizado a través de las imposiciones de las organizaciones supranacionales que imponen su Agenda 2030 y, como no llegaron ahora, Agenda 2045, en desmedro de las soberanías nacionales que llevan a una tiranía del poder internacional, del dinero que las financian y a las cuales responden. Razón por la cual las naciones deben recuperar su soberanía, deben resistir estas presiones antihumanas y anticristianas y reconquistar la justicia verdadera que respeta el derecho natural, es decir, el bien, la verdad y la belleza. Lo que se llama hoy democracia moderna ha devenido, porque así está en sus genes, en el gobierno plutocrático del poder internacional del dinero, que manejan los sistemas políticos y jurídicos, que oprimen a las naciones y de las cuales las patrias deben liberarse para recuperar su soberanía plena con gobernantes que dejen de ser gerentes de la plutocracia y sean caudillos cristianos. La empresa es difícil pero necesaria para restaurar el orden cristiano y una justicia verdadera que esté al servicio del bien común y de la nación. La patria no puede estar sometida a un sistema político que con sus vaivenes electorales desnaturalizan el ser de la patria. Y que están estos gerentes que fungen de gobernantes al servicio del poder internacional del dinero a través del endeudamiento permanente a las organizaciones supranacionales que además les fijan la agenda cultural de las naciones, que es una agenda anticristiana. Por ello estamos viviendo las aberraciones, confusiones y desvaríos a los que se ha llegado en esta etapa final de la revolución anticristiana. Y esto se observa en las legislaciones que transversalmente se aplican en el mundo. Y ahora vamos a pasar a ver el punto de qué es la Agenda 2030, ahora 2045, y el nuevo orden mundial. Algunos, no todos, de los puntos que promueven perversamente. Primero, el aborto. La aberración de que las madres promuevan matar a sus propios hijos. Dijimos antes que en el derecho natural es imposible que las madres quieran matar a sus propios hijos. Esto es una imposición que viene de vieja data, pero que ahora se ha intensificado, a tal punto que se lo considera un derecho y a tal punto que hasta agrupaciones supuestamente
nacionales y de derecha, como en Francia Marine Le Pen, la ha impuesto en la Constitución Nacional. Además, una cuestión vinculada a nuestro país. Nosotros tenemos una Constitución Nacional que es provida. Es decir, nuestra Constitución, nuestro derecho positivo, dejando de lado el derecho natural, nuestra ley fundamental es provida, porque en su artículo 75, inciso 23, protege al niño por nacer hasta los 18 años de edad. En el inciso 22 remite a los tratados internacionales como el Tratado de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, que también protegen al niño desde su concepción. Sin embargo, la Corte, primero, en el famoso y tristemente célebre fallo Fall, ha reconocido como un derecho de la mujer lo que era un delito, que todavía está contemplado, dicho sea de paso, en el Código Penal como delito. Y posteriormente, tomando este antecedente jurisprudencial, se sancionó la ley del aborto. Primero la derecha, Macri, y después la izquierda, en medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández sancionó esta inicua ley a la cual hay que resistir. Pero fíjense el detalle que les señalé. A pesar de que nuestro derecho positivo reconoce el derecho natural de que el aborto no es un derecho, sino un delito, un crimen, no les importó absolutamente nada. Por eso debemos tener en claro que el sistema es la trampa. El sistema jurídico, político, cuando no le sirve la ley, la salta por arriba, no le importa, porque ellos no se sujetan a ningún tipo de moral, ni a ningún tipo, son maquiavélicos, se ajustan a la agenda anticristiana, eso sí, a eso sí se ajustan. Y acá quisiera hacer una digresión. Algunos de los que están acá saben, yo he fallado en contra del aborto, todavía tengo un juicio político y una persecución por haber resuelto de esa forma, a pesar de que todos mis fundamentos fueron jurídicos positivos, del derecho positivo, como señalé recién. O sea que a ellos no les importa la aplicación del derecho, ni siquiera el positivo. Se lo saltean si afecta a sus intereses o a sus objetivos. Bueno, otro punto que sufrimos cada vez en forma más brutal es la ideología de género. Y es aquella ideología que se pretende imponer desde el Estado, desde las organizaciones supranacionales, impulsando la perversión de la naturaleza inocente de los niños y de los que no son niños. Es decir, acá también hay una intención de pervertir a la juventud desde pequeños para que ya no puedan responder a su propia naturaleza. Pero ya está ocurriendo, porque ya de esto han pasado muchos años, los juicios de los arrepentidos que el psicólogo, la madre, etc., los instó a cambiar de sexo y que, por supuesto, además el índice de suicidios es tremendo en este grupo de personas que las han prácticamente instado en una edad temprana a ese supuesto cambio de sexo que no respondía al sexo biológico. El daño que se hizo y que se está haciendo con esto es inconmensurable, inconmensurable. Otro punto es la legalización de las drogas, que sabemos implica la autodestrucción humana para sí mismo y para terceros. Me decían en Uruguay, que estuve hace poco con el mayor Abete presentando el libro Resistir para Reconquistar y el Testimonios 4 del mayor Abete, que ya acá hay gente de Uruguay que me saludó, a lo mejor me pueden corroborar esto, antes de que hubiera la ley era un tema que estaba muy controlado y ahora se ven chicos adolescentes por la noche en estado zombie prácticamente todos los días, ¿no es cierto? O sea que la permisividad de la droga con el argumento de que no se la puede combatir porque ya está instalado, etcétera, es el símil que utilizaron con el tema del aborto, ¿no? Sancionemos una ley porque esto ocurre, sí, pero está mal, está mal.
Y lo mismo, la difusión de la droga está mal, hay que combatirla, no hay que legalizarla, porque vamos a tener una mayor cantidad de drogadictos y un drama, como saben, que es para las familias y para la propia persona. También en este grupo de personas sabemos que el índice de suicidios es enorme y de muerte producto de sobredosis, etcétera. Bueno, otro punto, la inteligencia artificial. Pareciera ser, ahora nos venden como una solución extraordinaria, la inteligencia artificial que va a solucionar todos los problemas, ¿no es cierto? Es decir, nos están diciendo, no piensen más, porque ahora piensa la inteligencia artificial y ustedes no van a tener que pensar. Es decir, es un ataque a la naturaleza humana porque se pretende sustituir la racionalidad. ¿Para qué? Para condicionar el pensamiento propio, para que nosotros ya no pensemos, ya hay alguien que pensó antes. Y si tenemos algún atisbo de pensamiento propio, alguien nos dirá, no, pero lo que vos decís no es verdad, porque la inteligencia artificial dice tal cosa. O sea, como antes se decía, no, pero si lo dijo la televisión, ¿cómo va a ser mentira? Y sí, hermano, es mentira, porque lo dijo justamente la televisión. Y ahora será porque lo dice la inteligencia artificial. Otra cuestión, la normalización de lo patológico a través de la teoría de la ventana de Overton, que es algo que es absolutamente inaceptable para la sociedad. Gradualmente y por repetición y subliminalmente y de distintas formas se va instalando como algo posible. Y acá me refiero concretamente a la pedofilia, que era un tema, digamos, hace muchos años atrás, una cuestión que prácticamente era inexistente, y cuando aparecía algo de eso, es como que toda la sociedad lo atacaba para destruirlo y para evitar que se propagara. Ahora no voy a mencionar los casos, pero hay toda una difusión, como una aceptación, hasta publicidad de partidos políticos en España decía, bueno, tiene que ser consentido, una publicidad no recuerdo cómo era, como que si el niño no se oponía, era sexo consentido. El lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, por supuesto, es una pseudolengua inventada, que no existe en la realidad, pero que se pretende imponer, porque todos estos puntos que yo refiero, hay una gran mentira, que es que pareciera que son derechos o los venden así que la sociedad reclama. La sociedad no reclama absolutamente nada. Se imponen desde arriba los medios de comunicación, el cine, etcétera. ¿Y qué pasa? Genera en la sociedad un temor a disentir, porque no, si esto viene dicho por los medios de comunicación, etcétera, da miedo disentir, ¿no es cierto? Entonces se callan la boca. Sobre todo, muchas veces en el caso de la ideología de género, los padres que frente a algún hecho debieran reaccionar de la forma más enérgica posible, ¿no es cierto? Bueno, el lenguaje inclusivo no comunica, es un lenguaje ideológico que contiene falsedad semántica y que lleva a la confusión. Bueno, yo, en el librito que hice, hay una imagen donde yo pongo la Torre de Babel, ¿no? Porque es lo que ocurre, ¿no? Que la gente entre sí no se pueda comunicar, no solo a través de la tecnología, ¿no? Que ustedes ven que a lo mejor están los chicos, están todos con celular y no hablan entre ellos o con sus padres, etcétera, sino también a través del lenguaje, que no es solo el uso de la E, es la degradación también del lenguaje. Vieron que a veces los padres dicen, ¿pero qué dijiste? No modulan, no se los entiende. Sos sordo, te dicen. No soy sordo, no hablas bien. La posverdad. La posverdad, que es vivir en un estado superador de la verdad, donde ya los hechos no importan. Lo que importa es el relato. Se generan falsas dialécticas, enfrentamientos estériles, y estos enfrentamientos y conflictos promovidos por el nuevo orden mundial tienen como objetivo facilitar la dominación y la vigilancia social.
Es decir, ya no importa la verdad, importa lo que se vende como verdad y que se impone, y por supuesto es falso y es mentira. Pero se busca con ello disciplinar, evitar la disidencia o aceptar una cierta disidencia, lo que llamamos disidencia controlada. Hacer creer que hay una disidencia, pero esa disidencia no va a la esencia, ¿no? Sino que permite encauzar a los disidentes, por decirlo así, falsamente. Luego tenemos el tema del cambio climático, el falso cambio climático. Sabemos que el tema del clima se ha medido en los últimos 50 años, más o menos, antes no. Y si se toman las crónicas históricas de lo que ocurría hace muchos años atrás, más de 50, por episodios históricos, sabemos que ha habido siempre oleadas a largo plazo climáticas. Pero la culpa la tenemos nosotros, entonces tenemos que tener un auto eléctrico o no tener auto, andar en monopatín, en ciudades de 15 minutos, pero los promotores del cambio climático viajan en sus jets y contaminan más que 100.000 autos, ¿no es cierto? Eso es otra gran mentira, pero que le sirve, como fue el tema del COVID, para imponer el miedo y el dominio social. Y hablando del COVID, cambio climático vinculado al miedo, la coacción ejercida por la Organización Mundial de la Salud sobre las naciones con la excusa de supuestas nuevas enfermedades, con inoculaciones permanentes a la población, con contenidos experimentales y no validados científicamente, sino regidos exclusivamente por el afán del lucro, causando un daño actual y futuro inconmensurable. Es terrible, no es el tema de hoy las vacunas. Yo les voy a mencionar simplemente que yo he resuelto como juez varios casos. El único que llegó a la Corte que todavía no lo resolvió fue cuando declaré inconstitucional el pase sanitario, que faltaba que nos pusieran un sello en la frente para poder transitar. Pero también lo apliqué cautelarmente en el caso de los niños, que debía ser suscrito por un profesional médico, que por supuesto ningún médico lo suscribe, ¿no es cierto? Y eso fue revocado. O cuando exigí también que se les leyera a la madre o al padre o al tutor que llevaba a vacunar a su hijo menor, que se le leyeran todas las contraindicaciones y todos los eventuales daños que se le podrían producir. Bueno, ninguna cosa se hizo, y yo digo, si es tan bueno como dicen, ¿por qué no se allanaron a esos recaudos? Evidentemente que se iba a frustrar el plan como se estaba implementando, que era vacunar a todo el mundo sin ningún control. El dinero digital. El dinero digital les permitiría el control absoluto, porque no podríamos disponer del ingreso propio de nuestro trabajo, los fondos familiares, restringiéndose así las libertades personales. Yo recuerdo en Canadá, cuando los camioneros de Canadá hicieron manifestaciones, paros, etcétera, contra las restricciones por la pandemia, les embargaron todas las cuentas sin orden judicial ni nada. Tuvieron que cesar porque se morían de hambre si no levantaban el paro. Es decir, ahí tenemos una muestra bien palpable de lo que es o de lo que significa para nosotros no tener dinero disponible para comprar lo indispensable para nuestras familias. En fin, no voy a hablar más puntos, pero creo que estos son los fundamentales. La conclusión es que debemos salirnos de estos sistemas políticos y jurídicos. De lo contrario, es imposible sustraerse a esta tiranía mundialista, ya que estos sistemas están diseñados para que seamos débiles, para no poner resistencia y para ser serviles a la plutocracia.
hay que salirse del contexto, porque dentro del contexto no hay salida. Para ello tiene que generarse una fuerza con suficiente energía y coraje para cambiar el paradigma satánico por un paradigma cristiano, instaurando una representación natural y no artificial con la fortaleza necesaria para enfrentar a los poderosos. Es imperativo hacerlo, porque si no vamos a la destrucción de la humanidad, y sabemos que no va a ser cómodo ni fácil, pero tiene que ser hecho, porque debemos ser conscientes que estamos en una guerra espiritual, librando una batalla metafísica y debemos librar el buen combate. En la partidocracia no hay elección real, sino una disputa falsa entre dos mentiras ideológicas, como el liberalismo y el marxismo, en todas sus variantes que han sido oportunamente condenadas por la Santa Iglesia. Por ello es que vivimos en un mundo injusto y la única forma de restaurar la justicia verdadera, condición necesaria para la paz, es restablecer el orden cristiano y el derecho natural. Malvinas es el faro que ilumina todas nuestras batallas. Resistir para reconquistar. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. En la legislación actual ya es lícito retirar el soporte alimentario o ventilación mecánica ante una situación clínica terminal. No existe. Pero se hace, fácticamente. En general se empieza por ahí. Los médicos y las familias convencidas por los médicos, bueno, no lo vamos a tener así, bueno, y se hace, pero no está autorizado, Otra pregunta, si puede especificar la situación legal del médico que se niega a favorecer, practicar el aborto y o prescribir píldoras abortivas. ¿Alcanza solo con la objeción de conciencia? Bueno, el tema de la objeción de conciencia es una trampa también. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, nosotros respetamos a los médicos que están en contra del aborto, pueden ejercer la objeción de conciencia, sí, pero tiene la obligación legal de mandarlo a otro que aborte. Entonces es una gran estafa. Es otra estafa que se hace para justificar. Dice, bueno, si tengo objeción de conciencia está bien. No, porque te haces cómplice. El médico que le dice, yo no te aborto, pero te aborta José Pérez, es tan cómplice como si él mismo lo hubiera practicado. Y esto está en nuestra ley. Dicen, bueno, se respeta la objeción de conciencia. Mentira. Es más,
no hay objeción de conciencia institucional. Las instituciones también tienen que derivarlo a otra institución que practique el aborto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y se quedó con las ganas, ningún problema. Ah, bien. La pregunta es, ¿la derogación de la ley del aborto sería por vía de inconstitucionalidad o por derogación del Congreso? A ver, sí, el Congreso, como sancionó la ley, tiene la facultad de derogarla. Nunca lo va a hacer, ¿eh? Nunca lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Yo les dije en esta charla que la ley es inconstitucional, porque lo es porque no solo no respeta el derecho natural, sino tampoco respeta la Constitución Nacional y los tratados internacionales. La pregunta sería, ¿por qué este gobierno actual, que se dice provida, ¿no? Villarroel, Milei, etcétera, se dicen de la boca para afuera provida, pero no han tomado ninguna acción para terminar con el aborto? Cuando estando en el gobierno tienen la facultad plena el presidente de ordenar al procurador del Tesoro, el doctor Barra, en este momento, que dicho sea de paso, supuestamente es provida, para que pida a la Corte que se expida sobre la eliminación por inconstitucionalidad del derecho al aborto, recusando a los jueces que fallaron, como les dije antes, en el caso FAL, porque ya opinaron. Entonces, con jueces, que además el gobierno tiene intervención para su designación, que decreten la inconstitucionalidad de la ley del aborto. Eso es totalmente factible, pero evidentemente no hay intención de hacerlo, porque este gobierno, como el anterior, y como dijimos antes, por derecha o por izquierda, responden a la plutocracia internacional. Paciente con drogadicción que no se quiere tratar ni internar, ¿cómo se puede pedir ayuda? Bueno, acá este es un tema, la ley que se sancionó, se modificó de las internaciones por distintas patologías, es una barbaridad. Es una barbaridad porque efectivamente tiene una contradicción in terminis, porque supuestamente la persona que se debe internar es la que tiene que decidir si se va a internar. Evidentemente, si la persona que necesita ser internada es porque no está en su sano juicio por drogadicción o por alteraciones mentales o por lo que fuera. Entonces se impide a los psiquiatras ordenar internaciones si no prestan voluntariamente su aceptación, con lo cual se pone en riesgo la vida de la persona y la vida de los terceros, porque esa persona drogada en un estado de alteración puede matar a cualquiera, como además hemos visto que ya ha pasado, o matarse a sí misma, ¿no es cierto? No, es una aberración que está causando, porque claro, esto viene de la teoría que ha afectado también al derecho penal argentino, de Foucault, ¿no? Porque Zaffaroni reproduce lo de Foucault. El delincuente es inocente porque fue la sociedad que lo hizo así, entonces no hay que aplicarle pena, no hay que sancionarlo. Bueno, entonces Foucault también decía, los locos son los sanos y los que están fuera del manicomio son los enfermos. Entonces, como un enfermo, que es supuestamente somos nosotros, vamos a decidir internar a un loco, ¿no es cierto? O sea, está invertida la realidad. Lo que antes era verdad es mentira. Por supuesto, una construcción ideológica que ni hablar lo que ha causado en el tema de derecho, pero también en el tema de salud mental, ¿no es cierto? Y esto fue modificado por el kirchnerismo. Bueno, acá una pregunta respecto de la regulación del juego virtual. Bueno, este es un tema muy puntual que está vinculado a una situación relativamente nueva de la difusión y la propaganda del juego, que sabemos que existe una enfermedad llamada ludopatía y se cree que poniendo un cartelito en los bingos y ahora con el control de internet, etcétera, diciendo solo para mayores o no abuses, etcétera, se puede. No, hay que suprimirlo. Directamente un Estado cristiano no puede admitir el juego. No puede admitir el juego. Porque es una cuestión que hoy está afectando a adolescentes. ¿Han visto noticias de adolescentes que han fundido a sus padres jugando
a estos juegos virtuales, ¿no es cierto? Es una barbaridad. Así, acá la pregunta es si la Corte no ha recibido pedidos de inconstitucionalidad por el aborto. Sí, y no ha tocado el fondo del tema. Por cuestiones procesales los ha rechazado. Pero recuerdo que es la misma Corte que falló en FAL. O sea, esta Corte que falló FAL en el 2012 jamás va a fallar en contra del aborto. Pero tampoco le interesa entrar en el fondo de la cuestión, porque saben que tienen problemas para justificarlo. Entonces, por cuestiones procesales, temas de legitimación, etcétera, no hacen lugar a las apelaciones. Y de la misma forma lo hacen muchos jueces y muchas cámaras de apelaciones. O sea, ningún juez al día de hoy en la Argentina, o cámara y la Corte tampoco ha entrado a hablar sobre el fondo del tema del aborto. Ninguna. Porque saben que no tienen argumentos. ¿Qué pasa con los casos de vida vegetativa? Bueno, este es otro tema que la revolución ha hecho, es decir, ha alterado el concepto de muerte. Ha alterado el concepto de muerte. Antes el muerto era, y se expedía el certificado, cuando se detenía su corazón, cuando ya no. Ahora la muerte, hay una muerte, digamos, cardíaca, por decir así, y una muerte cerebral, ¿no? ¿Y qué hacemos con los casos de los que entran en coma y vuelven? No sabemos qué casos puede ocurrir que no, puede ocurrir que sí. Entonces estamos con una ruleta rusa, ¿no? Estamos con una ruleta rusa. Pero convencen a la gente, no, esta persona ya. Sí, tal cual. Es una barbaridad, es una barbaridad. Bueno, acá preguntan, caso de trasplantes, ¿es ético, es moral? O sea, para salvar una vida se mata a otra. No, evidentemente que no, evidentemente que no. Está vinculado con la pregunta anterior, porque también esto de la muerte cerebral es para la extracción de órganos, ¿no es cierto? Este invento de la muerte cerebral. Por supuesto que se puede utilizar tejido humano si la persona está efectivamente muerta y con autorización de la familia o dejado dicho por el causante, con el fallecido, ¿no es cierto?, anteriormente. Pero evidentemente lo que se está haciendo es lo que dice la pregunta, es decir, se está matando a una para supuestamente salvar a otra. Porque también esto tiene un trasfondo filosófico, o sea, hay un rechazo a la muerte. Entonces, prolonguemos la vida por un lado, ¿no?, para el que quiere, pero por otro lado se promueve también la eutanasia. Y que la eutanasia también está vinculado a esto, ¿no?, de obtener órganos frescos, ¿no es cierto? Porque no es solo para ancianos, o sea, como dijimos antes, se está difundiendo, es la ventana de Overton, primero a los ancianos, después a los depresivos, a los pobres, en fin. Bueno, subrogación de vientre, ¿cómo frenarlo? Bueno, recientemente ha habido un fallo de la Corte, pero ese fallo de la Corte también es engañoso, porque evidentemente, casualmente en ese caso han respetado la ley, porque el Código Civil establece que el hijo es el que es engendrado por la madre, de manera tal que ahí no había ninguna duda. Entonces los jueces dijeron, bueno, a pesar de que está este tema, etcétera, como el Código Civil dice esto, pero instamos a los legisladores, al Congreso, a que oportunamente sancione una ley de subrogación de vientre. O sea, y con un voto en disidencia. Es decir, que la Corte dice, bueno, si hubiera una ley que lo permite, vamos. Hoy tenemos el Código Civil. Ahora, paradójicamente, esta misma Corte con el aborto no hizo lo mismo, porque la Constitución establece la defensa de la vida. Sin embargo, ahí hicieron un biribirloque y no respetaron lo que dice ni el Código Civil en el artículo 19, que dice que la vida empieza con la concepción. De manera tal de que, bueno, es lo que pasa a veces con la Corte, pero evidentemente es una práctica totalmente antinatural y que debe condenarse. Bueno, muy bien, vamos a concluir porque tenemos que seguir las actividades. Muchas gracias a todos. No, por favor.